Muy bien, hola a todos. En el siguiente video presentaré el diseño de software de mi aplicación empresarial destinada a la red social Hello Network. Bien, voy a comenzar con el diagrama de componentes. Este diagrama lo único que hace es separar todo mi sistema en pequeñas porciones de ella llamadas componentes. Cada componente tiene una función específica dentro de mi sistema y este diagrama representa cómo se comunica cada uno de los componentes para que el sistema funcione adecuadamente. Voy a iniciar con el componente de autenticación. Este es el componente esencial para que el sistema funcione. En ella el usuario se puede loguear con sus datos, puede iniciar sesión con el correo y la contraseña. Muy bien, este módulo depende del registro de usuarios, ya que obviamente si un usuario no tiene sus credenciales no puede acceder a la aplicación, y por ende este módulo de registro de usuarios tiene un componente interno, una clase interna, que lo que hace es como un formulario, ¿cierto? Que te recibe los datos y se lo envía mediante una interfaz o mediante alguna función a lo que es la base de datos. En este caso puede ser, no sé, una API REST, entre otras cosas. Dentro del módulo de autenticación tenemos otro componente llamado perfil de usuario, que depende del componente de autenticación, y también tiene sus componentes internos para mostrar detalles del usuario. En este caso, cada uno de estos subcomponentes, como lo pueden ser los detalles o la descripción, donde trabajo, la educación, etcétera, debe recibir detalles a través de alguna interfaz o endpoint de una API REST. Bien, la autenticación también tiene un chat entre usuarios, un componente que lo que hace a través de la API es recibir el ID del usuario con el cual nuestro usuario autenticado se va a comunicar. Y obviamente este chat tiene sus clases internas, los cuales van a estar cifradas de extremo a extremo. También el usuario autenticado va a poder crear publicaciones, y lo que va a recibir acá a través del API van a ser ciertos datos como el ID o el usuario específicamente. Adicionalmente tenemos los gestores de actividades o un tablero personal, que va a depender tanto del módulo autenticación y del módulo de Kanban. Lo que hace el componente de Kanban es brindar el estado de una actividad, que puede ser devuelta tanto con un listado de tareas, y estas van a ser clasificadas en un tablero de 4 columnas según el proceso de dicha tarea. A su vez, el componente de tareas tiene su módulo interno, que también va a brindar un estado de la fecha y la hora para que el componente de las notificaciones funcione y le envíe la notificación respectiva al usuario. El modelo de Kanban genera también dicho, se puede clasificar en procesos iterativos de tiempo para lo que son los gestores de proyectos. El gestor de proyectos no es más que una lista de procesos iterativos de un tiempo determinado, como 4 semanas, por dar un ejemplo, y que cada uno de esos procesos tiene su propio modelo de Kanban. Y obviamente este gestor de proyectos, este componente va a recibir una lista de miembros, de integrantes. Y de esa manera cada componente se comunica entre sí, siendo el componente principal la autenticación o inicio de usuarios. O inicio de sesión, perdón. Muy bien, a continuación tenemos el diagrama de casos de usos. El diagrama de casos de usos explica la relación de todas las entidades que interactúan dentro de nuestra aplicación. Para este caso van a ser dos. Vamos a empezar por el usuario, el cual, una vez autenticado, va a poder contactar con otros usuarios, va a poder crear sus propias publicaciones y va a poder acceder a un tablero personal. Bien, en el caso de uso crear publicaciones, el usuario también puede comentarlas y puede reaccionar. Aquí la relación de extend se relaciona a que específicamente el usuario no está obligado a realizar alguna de estas acciones.
Y en cuanto al acceder al tablero personal, este va a depender exclusivamente de un modelo de Kanban, el cual lo que hace es clasificar diferentes tareas en, en alguna de las cuatro columnas que representan al estado de una tarea en específica dentro de un proceso, como por ejemplo las tareas que están por hacer, que se planificaron pero aún no se han comenzado, las tareas en pendiente, completado y canceladas. Asimismo, el usuario va a poder obtener la calidad de administrador de un tablero de proyecto al hacer uso de un caso de uso generado como crear tablero de proyecto. Este tablero de proyecto no puede funcionar sin los procesos iterativos, que son una lista de distintos procesos que puede ser de un periodo de tiempo que estime el usuario, como por ejemplo de 2 a 4 semanas, los cuales tienen su propio tablero de Kanban, que ya lo expliqué con anterioridad, y por ende también eh, el usuario en calidad de administrador debe incorporar miembros a este proyecto. Sin embargo, también tiene la calidad de asignar miembros a una tarea en específica y esta no necesariamente se tiene que cumplir obligatoriamente. En el siguiente diagrama realicé un diagrama para bases de datos no relacionales, ya como por ejemplo para este proyecto voy a utilizar NoSQL. NoSQL se basa en colecciones de documentos, donde los documentos son objetos clave valor, como por ejemplo el user, que va a tener su, no sé, su atributo name y su tipo de dato, que va a ser un string. Yo prefiero, para el desarrollo de mi proyecto, prefiero no utilizar una base de datos SQL, ya que yo quiero acceder de forma rápida a los datos sin preocuparme con andar estructurándolos a cada rato y estableciendo relaciones. Bien, para mi diagrama identifiqué las siguientes colecciones. Identifiqué la colección users, posts para las publicaciones, comments para los comentarios, eh, la colección Education para establecer información sobre la educación, etcétera, y los proyectos del perfil, que van a ser una lista de proyectos que se van a ver reflejados en el perfil de usuario, y la colección de tareas, que van a ser múltiples documentos relacionados a todas las tareas que se van a registrar. Que va a tener aquí específicamente, quiero hacer énfasis en el atributo users, que va a ser una lista de usuarios a los cuales dicha tarea va a estar asociada. Igual tenemos la colección de proyectos, que está ya es bastante importante, que va a estar asociado va a tener una lista de sprints y va a tener una lista de miembros que van a poder acceder a ese proyecto. Y aquí por último la lista de sprints, que va a tener una lista específica de tareas. Ahora, como última parte de la evaluación, durante estas semanas realicé el prototipo visual de lo que es la aplicación, es decir, la interfaz de usuario. Bien, haciendo un zoom por aquí, voy a mostrar que mi aplicación va a tener tres vistas iniciales. Esta vista inicial se va a conformar por un slider que al deslizar te va a poder mostrar diferentes características, que una breve descripción de lo que es la aplicación en sí, como una red de comunicación entre usuarios, donde te vamos a respetar la privacidad con cifrado extremo a extremo, medir el progreso de tus actividades con el modelo de Kanban y gestionar tu trabajo basado en proyectos. Y por ende un botón para saltarse este relleno y poder redirigirse a la pestaña inicial, que va a ser básicamente un botón de iniciar sesión y registrarse, más un pequeño eslogan de nuestro emprendimiento, y obviamente mostrando un enlace a los términos y condiciones. Ya el botón de iniciar y registrar va a abrir aquí un modal con el formulario respectivo, aunque esto ya está sujeto a cambios. Este no va a ser el diseño final, obviamente, pero ya voy a ver a lo largo del trayecto qué es lo que me va a convenir más. Bien, el usuario va a tener su propio perfil,
que va a tener varias listas desplegables como varias listas, perdón, que como la descripción, la educación, proyecto, un historial de donde trabajó, por dar un ejemplo. Y cada uno va a tener un botoncito para modificar si es que el usuario se encuentra dentro de su propio perfil. Y va a mostrar el número de seguidores que tiene, a las personas que está siguiendo, etcétera, y un botoncito para acceder a las configuraciones de su cuenta y un perfil para volver al inicio. Ya obviamente si está visitando otro perfil le va a aparecer aquí el botón de seguir y un botoncito para enviar un mensaje, y acá se van a desactivar los botones ya que esto obviamente no tiene permitido modificarlo. Y aquí tenemos la interfaz del usuario con el input y el estado del usuario. Aquí se me pasó este detalle, pero este detalle de este botón lo voy a quitar. Muy bien, y esta es la vista inicial, que va a ser como el dashboard, que va a tener aquí el loguito del usuario, el cual si le haces clic se abre un menú desplegable con otras funciones internas de la aplicación, y aquí le da la bienvenida. Tenemos el acceso al tablero personal como el tablero de proyecto, y aquí tenemos un input para crear una publicación. Y aquí tenemos por ende los componentes para mostrar cada una de las publicaciones. Aquí si le das clic a reaccionar te actualiza el número, si le das clic en comentar se abre una nueva ventana con el input para comentar y los comentarios relacionados a esta publicación. Bien, el tablero personal consiste más que nada en un modelo Kanban deslizable con las diferentes fases de un proyecto, como por ejemplo el estado por hacer, donde ya hemos mencionado anteriormente que aquí se escriben las tareas que se planificaron pero aún no se comienzan, las tareas en pendiente, completadas y canceladas. Acá por ende podemos ver el componente con el título de la tarea y la fecha y hora en la cual se debe finalizar. Y al hacer clic abre otra ventana con la información de la tarea. Y aquí tenemos la ventana de seleccionar proyecto. Acá estoy pensando en colocar un botón acá o colocarlo acá, eso lo voy a ver con el tiempo, que va a generar un nuevo proyecto. Y acá estoy colocando colocarle el título y cosas por el estilo. Entonces al hacer clic en uno, estos son botones, al hacer clic en uno de estos botones te lleva a esta vista que te va a mostrar a más profundidad los detalles de qué trata el proyecto del usuario. Va a mostrar el título, la descripción y un botón para ver los miembros del proyecto y poder añadirlos. También va un botón para acceder a las tareas del proyecto, el cual se van a clasificar en periodos iterativos de tiempo, lo que en Scrum conocemos como sprint, y cada sprint va a tener su propio modelo de Kanban. Entonces, en resumidas cuentas, eso sería como la interfaz gráfica cuyo diseño a lo largo del tiempo no va a ir variando demasiado. Lo que más me costó de esta tarea fue específicamente la parte de interfaz de usuario, específicamente el tema de elegir la paleta de colores, y hay algunas vistas que no incluí en este prototipado que lo voy a hacer más adelante. Muchas gracias por su atención.